Hola, muy buenas noches. Les habla Javier Guerra Rodríguez. Soy químico y magíster en química analítica, docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el proyecto curricular de tecnología en saneamiento ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. En esta oportunidad les traemos un documento relacionado con una temática que tiene una cobertura muy grande, digámoslo así, como se dice en términos estructurales, en lo que tiene que ver con el desarrollo de diferentes actividades, es un eje central o que tiene que ver con las magnitudes y unidades que tiene mucha aplicación. Para el evento, pues vamos a empezar por lo básico y vamos a involucrar una parte conceptual rápida como para recordar y situarnos un poco dentro de lo conceptual. Vamos a hablar de magnitudes y unidades. Las magnitudes, como su nombre lo dice, son propiedades de la materia medibles que se expresan mediante una cifra y una unidad. Estas magnitudes, generalmente de manera genérica, se distribuyen como o se clasifican como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y las unidades que representan o mediante los cuales se cuantifica las magnitudes es una expresión de la medida de una magnitud. A cada magnitud le corresponde una expresión o unidad específica que generalmente viene acompañada con un valor numérico. Por eso ahí hablamos de lo cuantitativo. Ahora bien, las magnitudes fundamentales básicamente están representadas a través de la tabla 1, que representa justamente lo que acaba de aparecer. En esta tabla, en la parte izquierda, aparece la magnitud fundamental, en el centro el nombre de la unidad del Sistema Internacional SI y en la parte derecha el símbolo de la unidad también del Sistema Internacional. En la parte izquierda tenemos la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de materia, que es un tema que nos va a ocupar de manera muy especial en este documento. El nombre de la unidad, desde el kilogramo hasta el mol, y los símbolos del sistema internacional, desde kilogramos, segundos, metros, Kelvin, amperio, candela y mol. Estas son las unidades. Ahora bien, cuando hablamos de magnitudes derivadas, su mismo nombre lo dicen, se derivan efectivamente de las fundamentales. Para el efecto tenemos la tabla 2, en la parte izquierda la magnitud derivada, luego aparece el nombre de la unidad del sistema internacional, luego el símbolo de esa unidad y finalmente la descomposición unidades. Ahí tenemos cada una de esas unidades derivadas, sus respectivos símbolos y sus descomposición en unidades fundamentales. En este mismo orden de ideas, aparece dentro de esto lo que se denomina los prefijos. Desde el concepto lingüístico, prefijo es una parte de una palabra que generalmente antecede a la misma. Ahí hablamos como conjunto de partes, como lo acabo de decir, de una palabra que modifican el tamaño de las unidades. Tenemos los múltiplos, que son los prefijos que corresponden a unidades mayores a la original, y los submúltiplos, que son los prefijos que corresponden a las unidades menores a la original. En este orden de ideas, pues evidentemente nos apoyamos en la tabla 3 para establecer las unidades y las equivalencias. Por eso efectivamente aparece en la parte izquierda el prefijo desde giga hasta nano, el nombre de la unidad, los símbolos que corresponden, que normalmente es una sola letra, casos muy especiales como el deca, aparecen dos letras, y luego en la parte derecha el símbolo de la unidad con sus respectivos exponentes. Nótese efectivamente que los que corresponden a la parte de arriba, giga, mega, kilo, hecto y deca, son exponentes positivos, y a los de la parte de abajo corresponde a decicentio, mile, macro y nano, corresponde a exponentes negativos. Esto significa que hablamos de los múltiplos y de los submúltiplos. Y en la parte izquierda, obviamente, la unidad original sin prefijo. Ahora bien, de esta manera, apoyados en esta tabla 4, tenemos las equivalencias de las unidades de medida. Y ahí tenemos todo lo que establece la bibliografía. La parte izquierda del prefijo, desde iota hasta deca en múltiplos, y de los submúltiplos de deci hasta yocto. Los símbolos correspondientes, el factor desde el
punto de la notación científica base 10 y la equivalencia decimal. Es una herramienta que generalmente todos conocemos y que aparecen en referentes bibliográficos tanto básicos como de referentes universitarios. De esta manera, las equivalencias de unidades de medida también nos hemos traído a colación un documento del referente bibliográfico en tres de las magnitudes que más se utilizan, la masa, la longitud y la capacidad, también denominada volumen. Cómo nos movemos a través de las diferentes múltiplos y submúltiplos, siempre multiplicado con un factor de 10. Por eso las equivalencias están con factor de 10, tanto en masa, longitud y volumen en cada uno de los recuadritos por las equivalencias correspondientes. Este es un mnemotécnico interesante, útil para el desarrollo justamente de la transformación de las unidades. Ahora bien, con base en eso, pues ya esto es lo conceptual, pasemos al planteamiento y resolución de ejercicios concretos que tienen que ver con esto. Vamos a empezar por unos ejercicios muy sencillos que tienen que ver con transformación de unidades simples. Para el efecto, permítanme lo leo, nos dicen convertir en miligramos, gramos, kilogramos y toneladas esta cifra expresada en microgramos. Aquí estamos haciendo efectivamente la aplicación de el entendimiento. Entendemos qué es lo que necesitamos. Vamos a saltar a la comprensión. Para comprender, planteamos el problema y debemos saber de dónde arrancamos. ¿Qué necesitamos como punto de partida? Tabla de equivalencias de unidades de medida. Toda esta información que acabamos de mencionar. Valor de inicio con sus unidades, que es la misma cifra, con sus unidades que nos da el ejercicio. ¿Dónde vamos a llegar o punto de llegada? Valores a obtener en las diferentes unidades con base en la transformación que pretendemos hacer. Ya contamos con los insumos, ya hemos entendido, ya hemos comprendido, empezamos un proceso de análisis para la interpretación y la búsqueda de un resultado y de una resolución del ejercicio. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Planteamos la ecuación. La parte izquierda de la ecuación aparece la incógnita, expresada en ¿qué? En las primeras unidades que nos pide, en gramos. Desconocemos. ¿Gramos de qué? De una cantidad. En la parte derecha de la ecuación, ¿qué tenemos? La cifra, que por cierto es una cifra muy grande, por tener un exponente a la 18, expresada en unas unidades de submúltiplos. Tenemos que buscar el factor de conversión que nos relacione gramos con microgramos, y ahí nos es útil las tablas de equivalencia. Nos dice que un gramo se divide a 10 a la 6 microgramos. Obviamente los microgramos están en la parte del denominador con el objeto de cancelarlas. Evidentemente lo que nos queda, aquí está el texto explicado en el detalle de lo que acabo de decirles, simplemente cancelamos microgramos y nos queda gramos y el resultado final corresponde a la cifra que acaba de aparecer. Evidentemente notamos que la cifra evidentemente disminuye de 10 a la 18 a 10 a la 12. Tiene sentido. Aquí vamos a analizar algo bien sencillo. ¿Cuál es lo sencillo? Que como estamos, vamos a verificar qué tan bien lo hicimos. Por lógica, por análisis, por interpretación. Si migramos de microgramos a gramos, quiere decir que migramos del submúltiplo al múltiplo. Y tiene sentido de que la cifra ya no sea tan grandota y sea una cifra que sigue siendo significativa, pero que es menor a la que acabamos de ver. Ahora bien, siguiendo con la secuencia para convertir los gramos obtenidos anteriormente a kilogramos, procedemos de una manera igual, solamente hay que tener la equivalencia de kilogramos a gramos. Aquí está la ecuación planteada, nuestra incógnita en la parte izquierda de la ecuación, la cifra que acabamos de encontrar, el factor de conversión de kilogramos a gramos, se cancelan la gramos, simplemente lo que tenemos es que hacer la operación matemática y encontramos la cifra que acaba de aparecer. Nuevamente el razonamiento para comprobar que el cálculo está bien realizado, sigue esta cifra disminuyendo porque está ya 10 a la 9, perdón, tiene sentido porque estamos migrando de gramos a kilogramos, o sea, del submúltiplo al múltiplo. Ahora bien, las otras dos preguntas se resuelven exactamente de la misma manera.
Únicamente se deben tener las equivalencias correspondientes. Yo te invito a que lo resuelvas para que empecemos este proceso de entrenamiento en esta temática. Ahora bien, les he traído otro segundo ejercicio, ya un poquito más complejo, no tanto, pero bueno, ya involucra unidades, un par de unidades mixtas. Nos dice que debemos expresar en kilogramos sobre mililitro las siguientes expresiones. Nos dan 5 expresiones desde la A hasta la E en diferentes unidades y expresadas con diferentes cantidades. De estas 4, pues obviamente la D está expresada en notación convencional, las demás en notación científica. El mismo procedimiento que utilizamos haciendo uso de esta maravillosa habilidad del pensamiento, planteamos el problema, nuestro punto de arranque o de partida, la tabla de equivalencia de unidades de medida, nuestro valor de inicio con sus unidades, los valores de las literales A hasta la E. Nuestro punto de llegada o nuestro punto de solución son los valores a obtener con sus respectivas unidades. Los valores son las incógnitas X y las unidades son las que corresponden a los que nos pide el ejercicio. Ya tenemos los insumos, ya conocemos de dónde arrancamos, ya sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, estamos entendiendo, comprendiendo, analizando. Vamos a un proceso de interpretar para buscar solución al problema. Por eso resolvemos el ejercicio, planteamos la ecuación correspondiente para llegar a que a kilogramos sobre mililitro, la cifra que nos dieron en microgramos sobre decilitro. Vamos por partes, vamos primero a transformar los microgramos para llegar a kilogramos. El primer factor de conversión, buscamos la relación de gramos a microgramos. En un gramo hay 10 a la 6 microgramos. Se nos cancelan los microgramos, pero no me piden gramos, sino kilogramos. Pero el otro factor de conversión es que un kilogramo es igual a 1000 gramos, se nos cancelan gramos y nos quedan kilogramos. Luego debemos transformar los decilitros. En un decilitro hay 10 decilitros, se me cancelan decilitros. Y luego acá en un litro hay 1000 mililitros, se nos cancelan litros. Como puede notarse, las únicas unidades activas que nos quedan son kilogramos sobre mililitros. ¿Qué nos queda? Simplemente multiplicar y dividir. Y nuestra respuesta es la que acaba de aparecer. Ahí tenemos una forma como resolver una, una transformación de unidades en unidades mixtas. Ahora bien, vamos a buscar otro tipo de ejercicio. Perdón, antes de otro tipo de ejercicio, vamos a resolver el literal de. Igual, planteamos nuestra ecuación, X kilogramos sobre mililitro en este caso, la cifra de la cual partimos, que está en notación convencional, no científica, en toneladas sobre microlitro. Buscamos nuestro primer factor de conversión. En una tonelada hay 1000 kilos, se nos cancelan toneladas, y en un mililitro hay 1000 microlitros. Microlitros y microlitros se cancelan. Por lo tanto, nos queda kilogramos sobre mililitros, que son estas dos unidades que están anotadas justamente en color morado. Evidentemente, simplemente consiste en que aquí está ya relacionada, pues ya de una manera específica, transformando esta cifra en notación científica. Lo demás es exactamente igual como lo teníamos anteriormente. Simplemente consiste en hacer las operaciones aritméticas y finalmente la respuesta que nos aparece como kilogramos sobre mililitro, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Las otras preguntas, la B, C y E, se resuelven exactamente igual. Solamente hay que tener en cuenta la tabla de equivalencias de las unidades. Te invito a que lo resuelvas para que sigas practicando y adquieras la mejor experiencia en esto. Ahora bien, aquí sí tenemos otro ejercicio un poco más elaborado con una serie de variables. Nos dice, en un recipiente esférico en una fábrica se almacenaron 8.3 por 10 a la 6 litros de un líquido de densidad relativa de su R, ahí está la cifra, respecto al benceno, cuya densidad es la que aparece ahí, densidad de la sustancia de referencia. El diámetro del recipiente esférico es el valor que aparece aquí en milímetros.
nos piden calcular la masa del líquido y debemos expresarlo en diferentes unidades. Miligramos, gramos, kilogramos, toneladas, sabiendo que el recipiente se llenó completamente. Aquí estamos entendiendo, vamos a pasar a profundizar el entendimiento, a comprender. Para eso planteamos el problema, buscamos de dónde arrancamos o punto de partida, que necesitamos obligatoriamente y mandatoriamente tabla de equivalencia de unidades. Gramos a kilogramos, gramos a miligramos, kilogramos a toneladas. Las ecuaciones matemáticas de densidad y densidad relativa, como aparecen, ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1, la ecuación clásica de densidad igual a masa sobre volumen, y la ecuación 2 de su R, que es adimensional relativa, es densidad absoluta de su A sobre su densidad de la sustancia de referencia de su R. ¿Por qué es adimensional? Porque al dividir dos densidades, sus unidades se anulan por razones matemáticas. Ahí tenemos la ecuación 2. Ahí tenemos nuestro punto de partida. Ahora veamos el punto de llegada. Es la masa del líquido expresada en las unidades que nos pide el problema. Ahora bien, como ya hemos comprendido y hemos hecho parte de un análisis, pasemos a analizar un poco más en profundidad para interpretar y buscar la resolución del problema. Entonces, de acuerdo a la información del enunciado del ejercicio y las ecuaciones 1 y 2 que acabamos de mencionar, densidad y densidad relativa, lo primero que se debe hacer es transformar la densidad relativa, que es el valor que aparece ahí, 1,6418, en densidad absoluta de la sustancia problema. Para el efecto, se aplica la ecuación 2, se reemplazan los valores y así se obtienen los siguientes datos. Aquí están los valores que estamos reemplazando: densidad relativa, densidad absoluta y densidad de la sustancia de referencia. Simplemente esa densidad absoluta corresponde a los valores, despejamos densidad absoluta y nos queda de esta manera. Aquí simplemente nos queda en gramos sobre mililitro y simplemente multiplicamos y hacemos las operaciones y tenemos que el valor de la densidad de la sustancia problema es el que nos aparece en pantalla. Ahora bien, ¿hemos terminado el ejercicio? No, estamos empezando apenas. El anterior dato se necesita para calcular ¿qué? La masa del líquido, que es la que nos están pidiendo, de su S sub P. Por lo tanto, se utiliza la ecuación 1 y al reemplazar los valores del volumen y la densidad que se observan en la siguiente expresión. Ahí vemos los valores, ahí vemos la multiplicación, ahí vemos el reemplazo de los valores correspondientes. Aquí vemos la transformación que corresponde justamente a la masa y el volumen. Se efectúan las diferentes operaciones y nuestra respuesta es la que aparece acá. Primera respuesta: masa de ese líquido es igual a este valor, que es significativo, justamente 1,12 por 10 a la 10 gramos. De la misma manera se resuelven los puntos A, C y D, pero igualmente las diferentes unidades que tienen que ver con esto se resuelven de la misma forma. Yo te invito a que lo resuelvas y seguimos así nuestra secuencia de entrenamiento y aprendizaje práctico en el desarrollo de este tipo de ejercicios. Ahora bien, aquí les he traído un cuarto ejercicio y nos dice que en el laboratorio se procesó, una muestra de un agua contaminada con la intención de determinar la concentración de lípidos, para lo cual se aplicó el proceso de extracción líquido-líquido, método de embudo de decantación, y se obtuvieron los siguientes resultados. Un W sub 0, que nos muestra ahí una cifra en gramos, un W sub F, otra cifra en gramos, un V sub M, una cifra en mililitros, y nos explica qué es cada una de las variables. W sub O es la masa inicial del balón de destilación, W sub F es la masa final del balón de destilación y V sub M es el volumen de la muestra. Nos dicen que debemos calcular la concentración de lípidos expresada tanto en ppm como en ppb. Aquí estamos entendiendo de qué se trata el ejercicio. Vamos a profundizar en esto, comprendiendo un poco más. Planteamos el problema, punto de partida, los datos del problema que están considerados, las ecuaciones matemáticas x ppm es igual a w sub f menos w sub 0 sobre su v sub m, las unidades de los resultados en concentración en ppm y las equivalencias de una ppm en ppbs y de un gramo en miligramos y de un litro en mililitros.
Ya sabemos de dónde partimos, ahora sí miremos a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a concentración de ppm en miligramos por litro y concentración en ppb en microgramos sobre litro. Ya contamos claramente de dónde partimos y a dónde llegamos. Estamos ya comprendiendo y de alguna manera analizando. Vamos a profundizar ese análisis para interpretar y buscar la resolución del ejercicio. Para el evento, aplicamos la ecuación planteada, reemplazamos los valores y hacemos las conversiones que correspondan dependiendo de las unidades en las que nos pide el ejercicio. X ppm, miligramos sobre litro, es igual a las masas dividido entre el volumen. Aquí tenemos esta cifra como resultado de esta resta sobre mililitros, que debemos expresarlo como miligramos sobre litro. Por lo tanto, estos gramos los migramos a miligramos a través de este primer factor de conversión. Y los mililitros los migramos, a litros a través de este segundo factor de conversión. Es claro que los gramos y gramos se cancelan, que los mililitros y mililitros se cancelan y nos quedan como vigente miligramos sobre litro, que es finalmente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Simplemente desarrollamos la operaciones matemáticas y la respuesta es 4.812 ppm. Para efecto de las ppm simplemente eh, multiplicamos de acuerdo justamente a la equivalencia de ppm en ppb. Aquí tenemos en la parte de abajo la respuesta en partes por billón, que es bastante mayor que las ppm, toda vez de que efectivamente estamos migrando de un múltiplo a un submúltiplo. De esta manera hemos resuelto este ejercicio. Ahora bien, tenemos un ejercicio adicional parecido al penúltimo y permítanme lo leo, nos dice que en un recipiente cilíndrico que se llenó completamente con tolueno cuya densidad absoluta de la sustancia DA su S es la cifra que nos dan en gramos sobre centímetro cúbico. El cilindro tiene una altura, ahí está la cifra, en kilómetros. El diámetro del cilindro es el valor que nos presentan en micrómetro. Y nos piden que calculemos dos cosas. Primero, A, masa del tolueno contenido en el cilindro expresando en diferentes unidades. Y B, densidad relativa al tolueno respecto a la densidad del etanol, que es igual a 0,789 gramos sobre mililitro. Estamos entendiendo de qué se trata el ejercicio. Vamos a profundizar en ese entendimiento a través justamente de un proceso del planteamiento del problema para llegar justamente a una comprensión. Punto de partida, la tabla de equivalencia de unidades, herramienta fundamental y vital. Ecuaciones matemáticas, de densidad y densidad relativa, que ya las hemos mencionado, ecuación 1 y ecuación 2, y una ecuación 3 nueva que aparece, que es la ecuación matemática que representa la figura geométrica que nos están presentando, que es un cilindro, volumen igual a pi r al cuadrado por h, donde pi es la constante, r es el radio y h es la altura del recipiente. Ya sabemos de dónde partimos, ahora planteemos a dónde vamos a llegar. A las dos preguntas. A, masa del tolueno expresado en las unidades que nos piden. Y segundo, la B, densidad relativa al tolueno respecto a la densidad del etanol. Claramente de dónde arrancamos, a dónde queremos llegar, insumos necesarios, pasemos a interpretar para buscar cómo resolver este problema. Bien, para calcular la masa del tolueno se puede observar en que la ecuación 1 es el punto de partida, pero en esa ecuación se conoce solamente densidad. Hay que hallar el volumen, ya que la masa es lo que solicita el ejercicio. En consecuencia, lo primero que hay que calcular es el volumen del tolueno que está contenido en ese cilindro. Para el efecto se aplica la ecuación 3, al reemplazar los valores obtenemos. Aquí tenemos justamente la constante, tenemos justamente el valor que nos están dando de la altura. Como aquí es radio, entonces evidente esto es dividido entre 2 porque el diámetro es justamente el radio es la mitad del diámetro y esto elevado al cuadrado. Luego tenemos justamente el otro valor que nos dan del ejercicio expresado en kilómetros. Esta expresión, los micrómetros se convierten
estos micrómetros a metros y los metros a centímetros, y igualmente los kilómetros los transformamos en metros y los metros en centímetros, tal como indicamos a continuación. Aquí está claramente definido 3.2, 10 a la 7, aquí el primer factor de conversión, de metros a micrómetros, se nos cancelan micrómetros. Segundo factor de conversión, metros a centímetros, en un metro hay 100 centímetros, se cancelan metros, tener en cuenta que esto es elevado al cuadrado. Luego aquí tenemos la otra cifra, kilómetros, buscamos el primer factor de conversión de kilómetros a metros, en un kilómetro hay 1000 metros y en un metro hay 100 centímetros. De esta manera, kilómetros, kilómetros, metros y metros nos quedan centímetros. Al desarrollar la operación, vemos que estos, aquí lo único que nos quedan centímetros, que al ser al cuadrado nos quedan centímetros cuadrados. Por centímetros lineales nos dan centímetros cúbicos, que es lo que aparece como resultado producto ya de la conversión de las diferentes unidades y de las operaciones matemáticas, que es la cifra de volumen que estábamos buscando. Ahora bien, continuamos con el ejercicio con este valor del volumen y la densidad del tolueno, y la ecuación 1 se obtiene el valor de la masa del tolueno. Simplemente reemplazamos, aquí tenemos el valor de la densidad, la masa y el volumen que acabamos de encontrar. Despejamos el volumen y la respuesta es la que aparece justamente en pantalla. De igual manera se resuelven los literales B, C y D, solamente se deben tener en cuenta las equivalencias de las masas indicadas al inicio de la resolución del problema. Obviamente el ejercicio también pide, no solamente en gramos, sino en otras unidades, simplemente consiste en colocar los respectivos factores de conversión. Ahora bien, aquí les planteo una serie de ejercicios para que ustedes puedan resolver. Aquí tenemos un primer ejercicio, un segundo ejercicio, un tercer ejercicio y un cuarto ejercicio. La medida en que resolvamos estos ejercicios, tenemos la posibilidad de seguir entrenándonos y volvernos cada vez un poco más expertos. Que con estos 4 ejercicios y con los que has venido desarrollando, ya adquiriste la suficiente práctica y te queda claro. Perfecto. Yo te invito a que resuelvas por lo menos 10, 20, 30 o los ejercicios que tú creas conveniente. Simplemente eso es lo que te planteo y de esta manera justamente se plantean estos ejercicios. Nuevamente agradezco inmensamente a todas las personas que han tenido a bien seguirnos en nuestro canal YouTube a través de estos documentos. Esperamos que sea de la gran utilidad para todos ustedes. Estamos atentos a cualquier consulta o cualquier duda. Les deseo que tengan un muy hermoso día y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.